Así que le damos la más cordial bienvenida a una de nuestras invitadas, a Sara Guirado. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué alegría tenerte aquí. Te vi por allí en el Festival de las Naciones haciendo un espectáculo muy bonito y hoy has venido para mostrarnos eso aquí. ¿Qué tal? Sí, muy bien. Muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar aquí y poder mostrar un poquito de este arte tan bello. Bueno, lo que tú haces es una danza que no es tan común, digamos, no todo el mundo la sabe hacer porque hay que tener una preparación, ¿no, Sara? Sí, bueno, yo creo que todas las danzas tienen una preparación, ¿no? Cualquier trabajo de empeño tiene una preparación, ¿no? Pero quizás el desconocimiento de esta danza pues hace que sea un poco complicado encontrar pues profesionales que la enseñen o que haya muchos espectáculos. Ahora sí, últimamente ya hay muchos, pero en sus inicios era bastante difícil. Bueno, pues Sara Guirado, amigos televidentes de Pase la Tarde, viene de una academia muy prestigiosa, donde ustedes van a tener la oportunidad pues, de conocer cómo se bailan estos ritmos, cómo se aprende a bailar. Toda una profesional en este sentido, o sea que hoy tenemos esa gran oportunidad de verla bailar más adelante. De momento vamos a seguir hablando con ella, que nos cuente un poquito más acerca de todo esto tan bonito que ella hace. Hablemos un poquito de estas danzas que haces tú. Muy bien, yo lo que hago es danzas orientales, concretamente danza del vientre, como se le llama comúnmente. Sí. Esta danza no es solo lo que vemos en los escenarios, que es como mucha lentejuela, y también tiene una base de tradición que es el folclore, entonces donde se apoya un poco esta danza, ¿no? Luego ya se ha llevado a los escenarios y ya vemos cómo también se ha podido fusionar con otras danzas y ahora hay muchos caminos abiertos en esta danza y mucha gente que está experimentando con fusiones y mezclando eso, tradición, elementos de fantasía. Y yo procuro un poco reunir todo eso, dar, digamos, divertimento a la gente con un espectáculo pues, que llame la atención. Con eso se utilizan pues eso, muchos elementos vistosos, abanicos, alas, de Isis, no sé, hay muchos elementos, sables. Y luego también buscamos un poco la tradición donde se asienta esta danza. Entonces eso es lo que ya cuesta un poquito de encontrar. Tienes que irte pues, al país, a la cuna de esta danza, que en este caso es Egipto. Y bueno, hay que ir un poquito ahí a impregnarse de la esencia de allí y buscar pues eso, los orígenes. Tenemos folclores muy interesantes, como las danzas saidis, del bastón. Luego también hay otra rama que es las danzas sufís, que también son muy interesantes y ahora estamos poniendo en práctica en la escuela con talleres regulares, que son los giros derviches. Sobre todo en Turquía es muy conocido, cuando los bailarines que están mucho tiempo girando. Pues eso lo tenemos en la escuela, una vez por mes prácticamente tenemos talleres con uno de los mejores bailarines. Yo también recientemente estoy incorporando este baile a mi repertorio y bueno, la escuela se formó un poco para dar cabida a todo esto. Qué bueno. Oiga, pues, amigos televidentes, ha tenido que viajar hasta allá, ¿no? Hasta donde está la esencia del baile. Bueno, ¿qué tal esa experiencia de viajar por allá? Muy bien, muy bien. Siempre el contraste yo creo que es necesario para todo el mundo. Tenemos que experimentar lo que es vivir en Occidente y lo que es vivir en Oriente, para que los tiempos se equilibren un poco, porque aquí estamos como muy estresados, pero nos preocupamos día a día, demasiado, ¿no?, por el Claro. futuro y allí pues es un poco relajarse y ver que alrededor pues tienes gente con quien compartir un té y hablar tendidamente sin pensar en el tiempo y bueno, y aparte del país es que es maravilloso, ¿no?, Concretamente, ¿en qué ciudad estuviste, Sara? Yo sobre todo estoy en El Cairo. En El Cairo. Sí. ¿Y sí. qué decía la gente del Cairo al ver una valenciana tan guapa como tú, que ha venido aquí a aprender estas cosas tan maravillosas, tan bonitas? ¿Qué te decían? Bueno, decía muchas cosas, pero yo prefería no oír muchas. Bueno, cuéntanos una anécdota. Bellas, siempre parece que, además, a veces nos da miedo, ¿no?, porque nos hablan en árabe así, nos dicen cosas y a veces tenemos el prejuicio de, ay, nos están diciendo muchas cosas y a veces están diciendo cosas tan bellas como después de verte ya compruebo que existe Dios, o sea, que hay que quitarse un poco ese miedo, ¿no? Ah, que vea pues. Sí. Entonces yo animo de verdad a todo el mundo a que viaje y a que compare y a que, sobre todo, mira, una cosa que yo noto que ocurre mucho y es, aquí siempre estamos pensando en que cuando alguien nos ofrece algo,
que tiene un sentido de conseguir algo, ¿no? De que pues te ofrecen que vayas a comer a su casa, pues dices, bueno, igual me resulta extraño que sea tan cordial o que sea tan hospitalario. Sí. Y allí pasa eso, muchos viajeros tienen miedo o dicen, ay, es que me van a vender algo o me van a intentar hacer algo. No, no, simplemente es así, quieren compartir con otras personas pues el tiempo, experiencias, conversación. Entonces, que nos quitemos un poco ese miedo y que disfrutemos de los países a los que viajamos, Claro, tanto bueno. Egipto, tanto otros países. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Voy regularmente. Ah, ¿vas ahora, regularmente? Sí, ahora en agosto también estaré y bueno, pero igual que como hay que ir a otros sitios, insisto, que hay que intentar en cuanto uno tiene un tiempo buscar qué hay por ahí para inspirarse y... Qué bueno. Sí. Bueno, me imagino que en todo este tiempo que ha ido Sara por allá de visita, que bueno, pues ya les habrás enseñado a hacer la paella y el arroz a banda y todo eso, ¿no? No, he aprendido yo a hacer muy buen té, pero Ahora quiero yo voy probar allí a ese té. relajarme. Bueno, Sara, ¿dónde está la academia? La academia está por la zona de Patrais, Jesús, Patrais, en la calle Virgen de la Cabeza, número 4. Además es una zona muy, muy bonita porque la academia antiguamente era una iglesia. Ah. Y bueno, es una zona así, también una parte nueva que hay alrededor, con un parque muy, muy amplio y no sé, tiene como una esencia muy, muy bella, es como, no sé, te relajas, llegas allí, además la gente entra y dice, uy, si aquí yo he tomado la comunión, yo me he casado aquí, tiene, no sé, un Es un espíritu sitio así. de buenos recuerdos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya saben, aquí está con nosotros hoy compartiendo en Pase la Tarde Sara Guirado, de la Academia Sara Guirado, que a continuación va a hacernos una demostración de esa danza tan bonita que ella sabe hacer. Muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros y de nuevo a la invitación para que la gente pues te busque en la academia. ¿Tienes Facebook y página web y todo esto, ¿no? Sí, tenemos todos los medios disponibles para que os pongáis en contacto con nosotros. Tenemos clases de danza oriental, evidentemente, de todos los niveles, hasta nivel profesional. Tenemos clases para niños y entre toda la variedad de clases para niños tenemos pues funky, ballet, danza oriental, también hip hop. Tenemos muchísima disponibilidad mañana, tarde y talleres intensivos de danzas muy variadas. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Sara. Ahora pues te vas a vestir, vas a ponerte la indumentaria adecuada para ponernos a disfrutar de esa maravillosa danza, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Pues muchas gracias por Nada, venir y por vosotros. compartir con nosotros.